Bienvenidos a todos los hermanos. Quiero darle la bienvenida ahorita porque estos mensajes están siendo transmitidos a través del canal de YouTube de nuestra iglesia, al cual le pido que por favor usted se suscriba. Como Iglesia Jesucristo es el centro, y a partir de este momento entonces le damos toda la bienvenida, porque acá se empieza a grabar la prédica para poderla estar pasando en el canal de YouTube. Ahora sí, bienvenidos. Dios les bendiga a todos, a todas, que el Señor les bendiga, y vamos a ir a la palabra del Señor bajo el tema el privilegio de elegir. El privilegio de elegir. Qué lindo, ¿verdad? El privilegio de elegir. Vamos a ver aquí la hora para medirme con el tiempo. El privilegio de elegir. Cuando nosotros, dentro de la vida nuestra vida está llena de elecciones. Desde siempre la Biblia nos muestra cómo nuestra vida está llena de elecciones, y el elegir es un privilegio. Hoy elegimos la ropa que andamos, ¿verdad? Yo creo que todos elegimos los zapatos, que por cierto, estos que yo ando me están chimando un poquito porque tengo los piecitos hinchados, y entonces ahora yo siento que los ando así, ¿verdad? Entonces dije, hubiera elegido mejor otros, pero ya elegí esos. Usted eligió hoy venir acá, usted eligió todo lo que usted dentro de su vida desea hacer. Carlos eligió casarse con Ana, ¿verdad? Con Ana Ramírez hace muchos años, ¿verdad, Carlitos? Cajina, usted, una de mis nueras, ¿verdad? Que es Andrea. Bueno, ella ha elegido tener un novio, y ese novio le propuso ya a ella, ¿verdad? Casarse, ya está comprometida, ya tiene a su prometido. Entonces ella ha elegido que va a decidir casarse con el pastor Brandon. Cada uno de nosotros elegimos en nuestra vida, y hemos trabajado la temática dentro de este mes de la Biblia. Hemos trabajado dentro de la temática de la palabra de Dios, porque el mes de septiembre en Costa Rica se celebra el mes de la Biblia. Y hemos iniciado nuestras introducciones con 2 versículos que aplican en cierta manera, porque la Biblia toda es palabra de Dios, para reafirmar que la Biblia es esa palabra que nos inspira, que nos levanta, que nos enseña, y que es inspirada también por el Señor. Y la otra semana les adelanto que vamos a ver esos 2 versículos bien detalladamente. Y vuelvo a leérselos. Hoy se los voy a leer de nuevo como lo hemos hecho todo este mes. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo número 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora al final vamos a concluir, pero un poquito con este versículo en nuestra conclusión. Esta es nuestra introducción y va a ser nuestra conclusión. Vamos con el segundo, que está en la carta a Hebreos, la carta que se escribió, la carta a los Hebreos, y no sabemos su autor, ¿verdad? En el primero es la carta del apóstol Pablo, la segunda epístola que manda a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Y la otra es Hebreos, no conocemos su autor, pero vamos a ver qué lindo lo que dice el capítulo 4 y el versículo 12. Y entonces describe la palabra y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea todo lo que hace la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que usted se deje eso ahí. Primero, que tenemos este tesoro. Ese tesoro es la palabra. Pablo les está diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, ese tesoro ha sido depositado en nosotros, que somos como esos vasos de barro, porque esos vasos de barro se pueden quebrajar. Esos vasos, ese barro puede tener alguna fractura, es sensible.
Ese barro nos muestra entonces esta comparación, que es algo que es en cierta manera algo que puede ser vulnerable a cualquier condición. Entonces dice que tenemos ese tesoro, esa palabra en nosotros ahora, en vasos de barro, y dice la palabra del Señor para que el poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, todo lo que nosotros tenemos ahora ha sido solamente por el poder de Dios. ¿Y dónde radica ese poder? En la verdadera fe, en la máxima fe expresada. ¿Cuál es esa máxima fe expresada? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí está el mayor acto de fe, el mayor acto de amor, el mayor acto de entrega que el ser humano puede hoy tomar, elegir y valorar, porque por medio de eso, hoy entonces nosotros, la excelencia del poder debe de ser siempre de Dios, porque en el derecho de la elección no me hubiese puesto esta ropa si hoy no me hubiese levantado y no hubiese respirado, pero de nuevo tuve vida, de nuevo nos levantamos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Él nos ha dado a nosotros la bendición de la vida, de poder desarrollarnos. Ok, y entonces quiero decirles que la palabra, la Biblia, vamos a ir ahora a la Biblia como libro, es palabra de Dios. La palabra como libro, este libro que significa Biblia, que son muchos libros, en ella son palabra de Dios. Muchos dentro del derecho de la elección lo han rechazado. Muchos quizás no han creído, pero otros hemos tenido hoy el privilegio de llamarnos hijos de Dios por medio de esta palabra, y creemos que la Biblia como libro es palabra de Dios, porque antes de la vida ha sido palabra de Dios. Desde antes de la vida ya era la palabra de Dios. Dice Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, que tinieblas cubrían la tierra, en el comienzo de la Biblia. Y entonces dice que por la palabra Él empezó a ordenar, por la palabra Él empezó a hacer las lumbreras, por la palabra, desde antes de todo, ya estaba la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Entonces nosotros los creyentes creemos en Jesús, creemos que Él caminó en esta tierra con sus apóstoles. La iglesia de hoy, su iglesia, debe de creer que la Biblia entera es palabra de Dios. Algo así como decir, la fe que tenemos en Jesús es que Él es el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Él vino como hombre, Él bajó, el Señor vino en forma de hombre, en la tierra estuvo en forma de hombre y vivió todas las consecuencias de lo que tuvo que vivir para poder llegar a hacer el sacrificio perfecto. La Biblia es palabra de Dios. Y con esto lo introduzco ahora entonces al desarrollo de nuestro tema, el privilegio de la elección. El privilegio de la elección. Sabemos que el Espíritu de Dios va a hablar a nuestra vida. ¿Y qué le parece si por un momento usted puede hacer una oración conmigo y podemos decirle: Padre, en el nombre de Jesús, queremos que hoy nos hables a través de tu palabra, porque tu palabra es, Señor, tu misma, Señor, dirección, porque tu palabra es una lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, a esta hora. En el nombre de Jesús te doy. Dígale: Señor, háblame a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos habla entonces a nosotros de un tema principal. Y ese tema es redención. Desde Génesis a Apocalipsis,
La Biblia nos habla a nosotros de redención. Y podemos ver entonces que el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, pacto, nos da a conocer, vea que nos da a conocer la naturaleza de Dios, el poder del Señor, el poder de Dios, y también sienta las bases para que podamos comprender la santidad que Dios requiere de nosotros, la misma santidad de Él, porque Dios es santo, Él es santo. Entonces sienta las bases y también nos revela la urgente necesidad que tiene la humanidad de un Salvador. Entonces, tenía que haber un antiguo pacto para que viniese un nuevo pacto, porque ahora en el nuevo pacto, ¿qué es lo que encontramos dentro de esta palabra? El Nuevo Testamento declara que Jesús se convirtió en el Cordero Pascual, o sea, se convirtió en el sacrificio vivo, en ese Cordero llevado al altar, al monte de sacrificio. Y por ese tan grande acto de amor y entrega, Él es nuestro, digámoslo así, Él es nuestro puente al Padre. Y se convirtió en nuestro puente al Padre. Y Jesús también tomó la elección desde la misma perspectiva del Padre. Dice que de tal manera nos amó que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea un derecho de elección no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, vemos que la Biblia es palabra de Dios. Y segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a ir ahí. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para qué? Para eso es útil. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, tiene un propósito. O sea, tiene un propósito. Por eso qué bueno que leamos detalladamente. Voy a llevarlo al 16. Toda la Escritura, que dice que es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Y es útil, tiene una utilidad. ¿Para qué es útil? Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia. Con el propósito específico de que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Desde el momento que la palabra de Dios viene a nuestra vida, la palabra de Dios me prepara a mí, y ahí es donde yo entro en el privilegio de la elección, y la misma palabra me ofrece a mí y nos lleva como consejo cuál es la manera para poder elegir, cuál es el consejo. Entonces, de esto partimos a lo siguiente. Estos dos versículos son sumamente afirmantes, es muy afirmante. Y una vez se lo adelanto para la otra semana, si el Señor no ha venido. Aquí vamos a trabajar mucho con estos versículos y con los versículos que hemos estado de premisa en este mes y en estos domingos. Pero yo estaba leyendo todo lo que hice antes de este versículo, y cómo Pablo le dice al pastor Timoteo 9 cosas. Mire, tú has aprendido de mí el amor, la conducta, la doctrina. 9 cosas le dice, para aterrizar en una palabra fundamental en la vida nuestra. Amén. Así es que vamos a ir acá a lo siguiente.
El derecho a elegir es un privilegio. Y la semana pasada les recapitulo un poquito. Quise llevarlos, o fuimos, a cómo Josué, en el capítulo 24, versículo 14 y 15, si tal vez me lo pone un momentito, empieza a hablarle al pueblo. Ya en el 24, el pueblo, en el derecho a la elección, dice qué es lo que ellos eligieron. Vamos a ver si lo tenemos ahí, si no yo aquí se lo busco rápidamente. Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y servid a Jehová. Y el 15, y si mal os parece servir a Jehová, es una lección. Si mal os parece servir a Jehová, muchas gracias, Olguita. ¿Qué? Ok, listo, es que sentía que tenía algo pegado ahí. Ok, y dice el 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero vean, aquí vamos a ver una elección personal. Pero yo y Jehová serviremos al Señor. Esto lo dijo propiamente Josué. Josué le está hablando al pueblo. Ahora en el 24, ahí mismo. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Un derecho de elección. Y ellos eligieron servir a Dios. Pero Josué les dijo: o sirven a Dios o a los dioses que están al otro lado del río, a los que sirvieron vuestros padres. Yo no sé ustedes, pero yo voy a elegir lo otro. Yo voy a elegir servir a Dios. Y los pone a pensar. Y luego fuimos a ver la prueba de fe de Cades Barnea. Cómo en la prueba de fe en Cades, ellos perecieron, no pudieron, porque salieron de Egipto, óigame, llegaron al monte Sinaí y había menos de un año de haber salido de Egipto, menos de 2 años, perdón. El Señor les había abierto el mar en 2 para que pasaran en seco, habían visto las plagas, habían visto a Dios a favor de sus vidas, pero ellos cuando parten del Sinaí hacia el lugar y llegan a Cades Barnea, ellos empiezan a quejarse y en Cades Barnea perdieron el derecho a la heredad, porque entonces no entraron a la tierra prometida. Solo 2 entraron de esa generación, Josué y Caleb, y por la intercesión del profeta de Moisés, que era la voz de Dios en ese momento, porque hoy tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Ellos se quejaron, murmuraron, se rebelaron contra él, se rebelaron contra Dios, y por la intercesión de Moisés, entonces el Señor lo que dijo, bueno, los menores de 20 años son los que entrarán. Y Josué y Caleb, porque tenían un corazón diferente. Pero ahora quiero llevarlos, quiero que vayamos a el Nuevo Testamento y podamos ver cómo nuestro gran maestro, nuestro Señor, nos muestra a nosotros el poder de la elección y el privilegio que tenemos para decidir. ¿Qué le parece si va conmigo a este maravilloso texto de Mateo, capítulo número 7, versículo 13 y versículo 14? Vamos a leerlo. Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Número 1, hemos tomado
6, más bien 7, pero el 7 lo dejé en la conclusión. Hemos tomado 6 pasos del derecho, el privilegio a la elección. Número 1, una puerta, dice el versículo 13. Vamos a ver si entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Entonces vemos que dentro del derecho a la elección tenemos una puerta. Número 1, la puerta. Número 2, el camino, que están dentro de este mismo versículo. Y número 3, somos de los pocos o de los muchos. El derecho de mi elección, el derecho a su elección, le dice, por la puerta, el Señor está diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Entonces el Señor está diciendo, la puerta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Oiga, a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero es que se me fueron al 14, es en el 13. Vamos a ir aquí al 13. Entrad por la puerta angosta, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El Señor está diciendo, entrad por la puerta angosta. O sea, está diciendo, y tal vez nosotros nos imaginamos que es una puerta que uno tiene que pasar así, ¿verdad? ¿O qué? Pero estas comparaciones nos llevan a nosotros a poder entender, a poder desarrollar un carácter donde Dios nos lleva a pensar, donde Jesús a través de sus enseñanzas nos llega a decir, el poder de la elección es un privilegio que cada uno de ustedes tienen por la palabra misma que es el consejo de Dios. Entonces vemos, número 1, la puerta. Número 2, el camino que lleva a la perdición. Dice que es espacioso y que muchos entran por él. El poder de la elección te presenta la puerta. El poder de la elección te presenta el camino. Y el poder de la elección te presenta, entonces, si tú quieres ser de los pocos o de los muchos. Solamente usted puede elegir eso. Y de esto pasamos al 14. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque el Señor nunca nos da algo sin declarar la palabra del Señor. El por qué está establecido eso. Porque la palabra de Dios podemos leer las promesas. Y todos vamos a decir, amén, gloria a Dios, yo quiero esa promesa. Y entonces las emociones de alguien son movidas, son removidas, porque tomamos versículos que sí son para nosotros y elegimos tomarlos. Nuestra elección es vivir por su palabra, vivir por fe, pero veamos otros versículos que nos ponen a nosotros entonces el alineamiento, la vara se extiende para medir nuestro camino, nuestra conducta delante de Dios, delante de los hombres. Hoy en el mes de la Biblia es importante revisar nuestro corazón, revisar nuestras vestiduras y en el poder de la elección decir, Señor, quiero hacer las cosas correctamente. En este tiempo, en tiempos de crisis, porque hoy es una crisis de pandemia, pero puede ser que alguien tuvo muchas crisis antes en alguna situación en su vida, en su relación como persona, como es. Porque hay cosas que no mejoran las personas, que no mejoramos y necesitamos trabajar en esas áreas. Pero en medio de los tiempos de las crisis, sabemos de qué estamos hechos. Y si elijo estar en lo que se me abre de momento el camino, pero luego va a volver eso. Entonces el 14 dice, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna,
y pocos son los que la hallan. Vamos a ir al privilegio de hacer la voluntad de Dios. Número 4. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí mismo lo encontramos. Vamos a ir Mateo capítulo 7. Necesitamos desarrollar, hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tengo el derecho a la elección de hacer la voluntad de Dios o hacer, perdóneme con que se lo hable así con palabras, lo que me dé la regalada gana, lo que a mí me plazca, lo que yo crea que es lo mejor, que yo siga siendo cabeza cuadrada, cabeza dura, terca, por creer que lo que yo hago es lo correcto, o que las cosas se tienen que hacer a la manera nuestra. Y muchas veces necesitamos desarrollar el carácter de la dependencia de Dios. Y Jesús enseñó algo muy importante en el derecho a la elección. Vamos a verlo. Y ya vamos terminando porque el tiempo se nos pasa rapidísimo. Dice acá, Mateo 6, capítulo 9, versículo 10. Vamos a ver ahí. Mateo 6, capítulo 9, versículo 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y Jesús les enseñó que ellos oraran y que le pidieran al Señor: hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano y hermana? Que la voluntad de Dios está plasmada desde Él mismo. En el cielo, hágase tu voluntad, así como en la tierra. O sea, trae tu voluntad ahora a mi vida, a la tierra. Trae tu voluntad a mí. Trae tu voluntad a nosotros. El derecho y el privilegio de la elección nos lleva a que el Señor nos enseñó también a que hagamos las cosas en la voluntad, elijamos hacer la voluntad de Dios. Y también nos enseñó a orar para pedir esa voluntad. ¿No le parece maravilloso? Es que el Señor nos da las directrices, pero el Señor también nos da la salida por medio de la palabra, nos da el consejo. Número 5. ¿Edifico sobre la roca o edifico dónde? Sobre la arena. ¿Dónde voy a construir mi vida? ¿Cómo estoy construyendo? Y esto ya lo vimos dentro de los temas de esta semana. Un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y un hombre imprudente, insensato. ¿Quién es insensato? El que no quiere hacer la voluntad de Dios, el que le gusta entrar por la puerta que no es la correcta, por el camino ancho, espacioso, que lo lleva a la perdición. Muchos dice que no hallan esa forma de vida. Muchos no hallan ese estilo de vida, estilo de conducta. ¿Por qué? Porque no han decidido dentro del privilegio de la elección hacer lo correcto, porque han obviado la palabra del Señor. Por eso mucha gente sigue caminando, dando tumbas, y entonces se repite la canción: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropiezan con la misma piedra, porque su carácter, su conducta, su modo de vivir, sus patrones, no quieren alinearse. No le damos al Señor la parte, y Dios nos respeta dentro del poder de la elección. Entonces, no vamos a ir mucho a lo de los cimientos, porque ya eso lo vimos hace un par de semanas. Pero dice que cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente. Mire el privilegio de la lección. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si estás fundado sobre Jesús, si el privilegio de tu elección ha sido estar sobre Jesús, cimentado en la palabra de Él. Nótese que aquí dice, ahora esto. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron sobre los dos hombres. Descendió lluvia, descendió viento, vino tormenta. Quiere decir esto, hermano y hermana, amigo y amiga, que entre los derechos y el privilegio de elegir, mi vida se va a ver sumergida en tiempos donde va a llegar la tormenta, va a llegar las circunstancias. O sea, no está diciendo que a uno no lo va a tocar y que a otro sí. Dice que va a tocar al imprudente tanto como al insensato. Pero el derecho de la elección es que el que decidió hacerlo sobre la roca, vino el viento, vino el impetuoso tormenta, pero no botó su casa, porque su casa tenía un fundamento, porque su casa estaba basada sobre las promesas y la obediencia en la palabra del Señor. Entonces el privilegio de elegir lo correcto me hace a mí poder mantenerme firme, mantenerme ajustado a una corriente del mundo, a tiempos difíciles en los cuales Dios me ha prometido que voy a ser victorioso, porque Él depositó ese gran tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. El poder de la elección me tiene que llevar también a vivir una vida conforme a la Escritura, a lo que el Señor quiere. Edificó sobre la roca y no sobre la arena este hombre. Entonces, ¿en qué cimiento está edificando tu vida? Número 6, sirvo a Dios y no a las riquezas. Es otro derecho de la elección dentro de los muchos, dentro de todo el panorama que nos ofrece la Sagrada Escritura. ¿Qué le parece si vamos ahí? Mateo capítulo 6, versículo 24. Vea lo que dice. Es que esto no lo dice es Marta Barrientos. Esto lo dice la palabra del Señor. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Y aquí vemos otra vez la comparación. Porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Así de sencillo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Por eso las riquezas, ¿sabe? He conocido personas, y personas en el Señor, y personas servidoras de Cristo, que han empezado con un gran llamado de Dios, llamados como grandes hombres y mujeres de Dios. Pero cuando empezaron a ver la riqueza, el corazón se les cambió. Cambió su corazón totalmente. Lo mueve la riqueza. Por eso que Dios nos guarde. Que el Señor guarde nuestro corazón. Porque es un derecho a la elección. ¿Y sabe qué, Mauro? ¿Y sabe qué, Katia? Cajina. El derecho a la elección lo vivimos diariamente. Diariamente. Porque yo puedo decir hoy, pero esta palabra es mi consejo para todos los días. Para todos los días. Por eso debo tener un sentido en mi vida y ser práctica en el diario vivir. Y decirle todos los días, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Esa es la clave. Que usted le pida a Dios hacer la voluntad de Él. Porque cambiamos. Los seres humanos somos cambiantes. Hay gente tan voluble. Vean, no hay nada más horrible. Yo no sé ustedes, pero para mí no hay nada más horrible. Y esa gente yo le huyo a veces. Gente que es voluble. Que un día es sí y el otro día es no. O que lo cambian las circunstancias.
Porque si está lloviendo, uy, está lloviendo, y yo qué pensaba ayer y que ahora. Pero alguien que quiere hacerlo, se va debajo de la lluvia, hace las cosas. No hay nada más feo que alguien que habla con uno y que uno sabe que la persona hizo algo. No, yo no hice eso, no, yo no. O que uno hable con la persona y uno está hablando en una conversación seria, pero al otro día la persona se le olvidó y ya le dice a uno, no, no pensé así. Ya no quiero ser así. Volubles. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. El derecho a la elección nos tiene que llevar a ser de una sola pieza. La gente voluble, la gente cambiante tropieza en todos sus caminos porque son cambiantes. Hay gente que en medio de la prueba se alteran, sacan el carácter. En medio de la tormenta los perdimos. No, ahí es donde nos mantenemos siendo los mismos, nos mantenemos siendo iguales. Y termino ya mi conclusión. Ninguno puede servir entonces a dos señores, porque odiar al uno y amar al otro, o estimar al uno. Mateo 6, capítulo 6 y 8, ese es el 7. El 7, y yo voy concluyendo con esto. Dice así: pero tú cuando ores, es una lección en mi intimidad con Dios. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿A quién dice que ore? A tu Padre que está en los cielos, a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ve aquí el poder de la lección. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestros padres saben de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire, y uno empieza a escudriñar y a leer la palabra, y yo me quería traer todo el testamento entero, pero obviamente yo no nos centramos con tantas cosas. Pero yo quiero dejarle esto a usted. El poder de la lección te hace confiar o desconfiar, Katia. El poder de la lección te hace confiar o estar angustiado. Porque si usted se pone a leer acá, en Mateo capítulo 6, que está más atrás, Mateo capítulo 6, versículo número, vea lo que dice. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en pública. Orando no usen vanas repeticiones. Y entonces el Señor empieza a enseñarle la oración del Padre Nuestro. Pero vea lo que dice. Y no, dice acá, no nos metas en la tentación. Pero hay algo hermosísimo que dice el Señor dentro de su palabra. Yo sé de qué tienen necesidad cada uno de ustedes antes que me lo pidan. Pero el derecho de la elección es que Él me está diciendo, entra en tu cuarto, cierra la puerta, conversa con Dios, habla con Dios, y no lo hagas con vanas palabrerías como los hipócritas, como esa gente lisonjera que se quieren ganar todo el favor de todo. Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón genuino. Dios quiere que dentro del derecho a la elección tengamos un corazón abierto, una mente abierta, pero una vida genuina, transparente. Él lo conoce todo. Él sabe todo. ¿Quién va a engañar al Señor? ¿Quién de nosotros podrá engañar al Señor? Entonces Él dice, y oren al Señor de esta manera. Pero su Padre que está en lo secreto, entonces le recompensará en público. O sea que sí hay que hacerlo. Y como ya lo hicimos, Él dice, ya sé que tienes necesidad.
antes que abras tu boca. Entonces, si nosotros nos vamos más adelante, dice, mira cómo Él cuida, los lirios los viste, como el Señor. Entonces yo necesito desarrollar el privilegio de elegir, confiar y reposar en Dios, a pesar de que muchas cosas no las esté viendo tan claras en mi vida, en tu vida. El derecho de la elección nos muestra a nosotros que ese privilegio no lo tiene cualquiera, y lo tiene aquel que ha decidido creerle al Señor por su palabra, y que esos privilegios, ese privilegio de elegir el camino, la puerta, el servirle a Dios y no a las riquezas, el hacer la voluntad de Dios, va a traspasar para mi vida un tiempo mejor, un tiempo de esperanza, un tiempo venidero. Dios me dio 2 lecciones importantes y con esto termino, con esto cierro esa enseñanza. Ya tenemos 1 minuto para cerrar. Esta semana, hermanos, yo tuve que ir al médico 2 veces porque yo estoy con un problema de salud. Y vea, y yo les pido, quizás no mucho les he dicho, pero sí tengo un problemita un poco grave. De hecho, esta semana ya tuve que ir al médico. Y entonces yo llegué primero donde ese médico en esta semana. Y ese médico me atendió muy bien y era joven. Pero era un muchachillo, ¿verdad? Y yo digo, ¿y este qué es? Bueno, ¿verdad? Yo no lo piensa, pero uno dice, bueno, espero que me atendió tan bien. Me mandó a hacer unas placas que necesitaba urgentemente. Cuando yo llegué la segunda vez, él me dijo bla, 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 y me volvió a atender bien. Me sacó. Recuerdo que yo le dije, me dijo, ¿usted ha sido operada de algo la primera vez? Le dije, sí, yo he tenido cirugías, ¿verdad? Entonces hay una que el doctor me dijo a mí, el otro que me operó, usted cuando usted le pregunten dentro de su historial médico, usted tiene que decir que esto es su cirugía, ¿verdad? Entonces yo digo, como él me habló. Pero un día fui a donde un médico, otra doctora, también en estos tiempos, y ella me dijo, ay, pero qué raro, ese término no se usa. Entonces yo le dije, bueno, esto es lo que me han operado. Me dijo una doctora que ese término no se usa. Él me dijo, sí, claro, es el correcto. Y me sacó en la computadora y me puso, y me dijo, vea, esto es esto, esta es la que usted me dice, y esta, son 3. Sí, es claro, usted está en lo correcto. Entonces yo, ¿qué aprendí? ¿Qué entendí? Que esa persona quiere hacer su trabajo bien. Porque yo probablemente si vuelvo a un médico general voy a volver a ir a ese médico, porque me atendió muy bien. Y yo le dije, muchas gracias. Y él me dijo, claro, estamos para servirle. Y viera, y él, ¿verdad? Y porque tenía 2 problemitas, ya yo no sé si es nada, ¿verdad? Pero ahí vamos. Y luego me voy para el supermercado. Y yo dije, él quiere, él decidió, él tuvo el derecho a la elección de querer hacer las cosas correctamente bien. Y pensé que la generación joven de ahora saben hacer, o sea, se desarrollan porque usan la tecnología, porque ahora tienen otros métodos. Y no es que yo esté desechando a la gente que viene de atrás, no, para nada. Pero me voy a que usted tiene que tomar y elegir lo que usted tiene a su alcance de la mano de Dios para desarrollarse, ¿me voy a entender? Y luego me fui para el supermercado en esta semana también, un día del que venía de la cita, ¿verdad? Donde me dieron el diagnóstico que no fue como muy bueno, yo salí soplada, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Me fui al supermercado y entonces yo le digo, no llevaba los anteojos, ¿verdad? Entonces no veía, yo le digo a la cajera, ¿verdad que aquí dice 0% sal? Porque ocupaba algo para el cabello que no tuviera sal. Y entonces ella me dijo así. O sea que, entonces yo me quedé, ella no, me dijo, yo no oigo y no puedo leerte los labios porque tengo la mascarilla. Y yo, entonces yo dije, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces yo ¿verdad? Entonces ella vino y me escribió en un papel, y ella entendió y me escribió en un papel, yo uso el champú marca tal, de Romero, es buenísimo. Y entonces yo seguí poniendo las cosas en el súper, ¿verdad?
Y esto me causa a mí, ¿verdad? Y ella sacó otro papelito y me dijo, y quita la caspa en 3 meses. Y entonces yo le dije, muchas gracias. Y entonces le dije, pero me voy a llevar este. Y ya ella me dijo, sí, no tiene sal, no tiene sal. Ella, el derecho a su elección, no la hizo sentirse que ella no puede. Y el derecho a la elección del supermercado, que fue inclusivo, ¿verdad? Dijo, esa persona tiene oportunidad para trabajar con nosotros. Y no es menos capaz que otro. Y eso me enseñó que el derecho de la elección a nosotros nos tiene que llevar a creer en lo que soy, a creer en lo que tengo y a creer que el Señor ha sido bueno en nuestra vida y que te va a levantar y que te va a ayudar cuando tome las mejores decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo con toda la bendición de lo alto. Gracias por cada uno de ellos, que tú les guardes y les bendigas en el nombre de Jesús. La pastora Marta Barrientos de la Iglesia Jesucristo es el centro. Dios les bendiga a todos.